Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Buenas tardes a ustedes que nos acompañan por internet. Vamos a leer un mensaje del libro Vida Feliz, del médium Divaldo Franco, fotografado por el espíritu de Juana de Ángeles. Tu servicio aparentemente humillante que otras personas menosprecian es tu tesoro, el sustento que te concede honradez. Realízalo consciente de su importancia, desvinculándote de él con nobleza. El diamante que fulgura vino de la entraña de la tierra, donde confraternizaba con los gusanos. Y el pan sabroso que enriquece la mesa nació del trigo que se desarrolló en el charco. Trabajar constituye desafío para todos. Mientras el hombre produce, la marcha del progreso no se detiene. Dignifica tus actividades siéndoles un fiel servidor. Entonces, hagamos ahora nuestra oración inicial. A los que quieran cerrar los ojos para facilitar la concentración. Amado Maestro Jesús, queridos espíritus superiores, trabajadores de esta casa, nos encontramos aquí reunidos para una tarde más de aprendizaje, para que a través de tus enseñanzas seamos capaces de caminar a pasos firmes hacia el autoconocimiento, hacia nuestro progreso. Pedimos tu protección, pedimos la inspiración a nuestra amiga Patricia, que será la oradora de esta tarde, para que a través de sus palabras pueda también transmitir todo el conocimiento que ha unido en esta presentación y en esta charla. Que podamos también compartir de estas vibraciones positivas, promoviendo los cambios que necesitamos internos en nuestras vidas. Que tu paz, que tu sabiduría estén con nosotros hoy y siempre. Que así sea. Buenas tardes a todos que están aquí con nosotros, los que están conectados por internet. Buenas noches, amigos que están conectados desde Brasil o de otras partes de nuestro país, de nuestro mundo. Y hoy tenemos un tema un poco difícil de escuchar, porque muchas veces confundimos esos términos, paciencia, obediencia, resignación. Y vamos a ver aquí cómo vemos esos términos de acuerdo con la doctrina espírita. Y entonces este tema que Kardec sacó ahí, que tiene en el Evangelio, según el Espiritismo, é um tema sacado do Sermão del Monte, que está no Evangelho de Mateus, e de uma das bem-aventuranças, que é bem-aventurados os mansos e pacíficos. Dessa bem-aventurança, Kardec sacou vários capítulos, deu um capítulo para cada bem-aventurança no Evangelho segundo o Espiritismo. E esse capítulo é o capítulo 9, que essas bem-aventuranças sabemos que são ensinanças muito importantes, que cada uma de elas é uma lei moral que rige cada ser, a moral de cada ser. Então, são leis súper importantes. Este Sermão del Monte, depois de 18 siglos, Kardec lo entendeu essa importância e puso aí, por isso, um capítulo para cada uma de ellas, com explicações muito ricas aí. Los evito que lean o capítulo completo do Evangelho.
Bueno, aquí vamos a hablar hoy solamente de 2 ítems de este capítulo. Estos 2 ítems habla de la paciencia. El primer, vamos a hablar de cada uno en separado. Y el primer ítem, que es el ítem 7 de ese capítulo, habla de la paciencia. Entonces, primeramente, vamos a ver qué es la paciencia. Aquí trajimos una definición del Evangelio, o perdón, del diccionario, que dice lo siguiente: la paciencia es una virtud humana basada en el autocontrol emocional, es decir, cuando un individuo soporta situaciones desagradables, heridas y molestias ajenas sin perder la calma y la concentración. Qué difícil, ¿no? ¿Será que ya tenemos esta virtud ahí en nosotros? Vamos a analizar ese entonces. Bueno, la paciencia, como el nombre dice, paciencia es la ley de la paz. Y para la doctrina espírita, tener paciencia no significa una submisión, solamente dejar que las cosas hagan, que las cosas pasen, ¿no? Y nosotros quedemos parados esperando, pacientes esperando. No es así, ¿no? Los hechos no pueden determinar, la vida no puede determinar los hechos. Entonces, tenemos que trabajar para mejorar eso. Y después que hicimos todo el nuestro posible para cambiar la situación que estamos, ahí sí, la paciencia viene después de eso, después que ya hicimos todo lo que podemos. Bueno, empezamos ahí en este ítem 7 que empieza así. Ese ítem es dictado por un espíritu que firmó como un espíritu amigo. Entonces, él empieza diciendo lo siguiente: el dolor es una bendición que Dios envía a sus elegidos. No os aflijáis, pues, cuanto sufrís. Por el contrario, bendecid a Dios Todopoderoso, que mediante el dolor en este mundo os ha señalado para la gloria en el cielo. Una cosa que cuando leemos es un poco rara, ¿no? Dolor es una bendición que Dios envía a sus elegidos. Entonces, el dolor es una cosa que Él regala a las personas que Él tiene preferencia. Qué cosa rara es esa, ¿no? Es como si Dios eligiera, ¿no? Lo mejor para dar, lo mejor hijo para dar el dolor. Muy raro ese pensamiento. Entonces, vamos primero a pensar en los atributos de Dios de acuerdo con nuestra doctrina. De acuerdo con nuestra doctrina, Dios es la inteligencia suprema. Como inteligencia suprema, no hace nada que no tenga un objetivo. Y también Él es soberanamente justo y bueno, porque Él es soberano en todos sus atributos. Entonces, una persona, un Dios, un Padre soberanamente justo y bueno, no iba a querer que un hijo sufra. Entonces, ¿de dónde viene esta frase? Que Dios envía el dolor a sus hijos preferidos, digamos así, ¿no? Y en realidad, el sufrimiento real no es Dios que nos envía. El sufrimiento real somos nosotros mismos que causamos a través de nuestras actitudes que van de encuentro a la ley divina. Entonces, desde ahí tenemos la ley de causa y efecto, que también es una ley divina. Todo que sembramos, vamos a cosechar. Entonces, lo que sembramos bueno, cosechamos el bien.
Sembramos el mal, vamos cosechar el mal. Y este dolor, viendo de otra forma, de esta forma, cambia el sentido, ¿no? Cambia completamente y pierde su aspecto de temor, de cosa mala, porque se torna una herramienta para nuestro progreso, para nuestro mejoramiento. Si el dolor es una forma que tenemos de arreglar algo que hicimos mal, es una forma que tenemos para una oportunidad para una regeneración. Entonces, es una oportunidad nos dada por Dios, porque si hacemos algo malo, Él no nos condena por toda eternidad. Vamos a tener oportunidad de hacer mejor. Y de ahí viene ese significado. Pero vamos a ver más adelante algunas cositas. Bueno, Leon Denis, que era un contemporáneo de Kardec, que escribió muchos libros espíritas también, tiene este libro que se llama El problema del ser, del destino y del dolor, donde él dice lo siguiente: el dolor sigue todos nuestros pasos, nos acecha en todas las vueltas del camino, y ante esta esfinge que lo observa con su extraña mirada, el hombre hace la eterna pregunta: ¿por qué existe el dolor? Todavía seguimos preguntando, ¿no? Fundamentalmente considerado, el dolor es una ley de equilibrio y educación. Então, mire como que essa visão de dolor já vai nos cambiando a ideia. Primeiro vimos que é uma oportunidade que Deus nos regala para cambiar algo que não estava bem. E aqui ele disse que é uma lei de equilíbrio e educação. É um modo de educar-nos dentro desta lei. E que lei é essa? Vamos a ver que lei é essa. No livro de los Espíritos, la pregunta 614, Kardec perguntou: ¿qué se debe entender por la ley natural? Los Espíritus contestaron: la ley natural es la ley de Dios, es la única verdadera para la felicidad del hombre, le indica lo que debe hacer o no hacer, y solo es desdichado porque de ella se aparta. Entonces, el doloso viene hasta nosotros, es lo que los espíritus dicen ahí, cuando nos apartamos de esta ley divina. O sea, cuando hacemos algo que va de encuentro a esta ley divina. Porque existe la ley de causa y efecto. Entonces, bajo esta ley de causa y efecto, no podemos nos equivocarnos en esa ley, porque la ley divina es la ley natural que nos rige a todos. Bueno, también ahí en el libro de los Espíritus, pregunta 794, Kardec pregunta: ¿podría la sociedad ser regida exclusivamente por las leyes naturales, sin ayuda de las leyes humanas? Y los espíritus contestaron: podría, si se las comprendiera bien y si hubiese voluntad de llevarlas a la práctica, bastarían por sí solas. Entonces, somos nosotros que todavía no conseguimos cumplir esta ley divina, no conseguimos seguirla por nuestras imperfecciones y debilidades. Por eso estamos en este mundo todavía de pruebas y expiaciones. Por eso estamos bajo, ¿no?, esta ley de causa y efecto que están para nosotros, puede alguien pensar que es muy dura, pero es una ley de educación para educarnos en el camino del bien, en lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer.
Entonces, continuando ahí en nuestro ítem del Evangelio, él continúa diciendo lo siguiente: sed pacientes. La paciencia también es un tipo de caridad. Y debéis practicar la ley de caridad que enseñó Cristo, el enviado de Dios. Y ahí vamos a ver otros tipos de paciencia, porque no solamente tenemos que aprender a tener paciencia en los momentos difíciles, tenemos que aprender a tener paciencia con las personas difíciles también que están junto a nosotros, que conviven con nosotros. Entonces, ahí ele dice lo siguiente más adelante: hay una caridad, perdón que yo pasé antes, hay una caridad mucho más penosa y por conseguinte mucho más meritoria. Y ele dice que es la caridad de perdonar a aquellos que Dios ha colocado en nuestro camino para que sean los instrumentos de nuestras aflicciones y para poner nuestra paciencia a prueba. Entonces, las personas que están ahí con nosotros, personas que para nosotros son difíciles, que pone a prueba nuestra paciencia. Puede ser que nosotros también, sin saber, somos, ¿no?, la prueba de la paciencia del otro también. No pensamos nunca en eso, pensamos solamente en la persona que es la prueba de nuestra paciencia. Y esas personas están ahí, pasan por nuestro camino, no es por si acaso. Entonces, y es muy fácil cuando esta persona no es de la familia, porque ahí podemos elegir nos alejar de esta persona y no convivir con ella. Acabamos ahí en este punto, pero no avanzamos en esta conquista de la paciencia. Pero en la familia no podemos hacer eso. No podemos nos alejar de las personas porque están ahí. Son personas cercanas. Y son personas que están ahí justo para eso, para esta práctica de la paciencia y para que conquistemos esta virtud tan difícil. Y entonces ese espíritu que firmó este mensaje, termina este mensaje diciendo: ánimo amigos, Cristo es vuestro modelo. Él sufrió más que ninguno de vosotros y no tenía nada que reprocharse, mientras que vosotros tenéis que espiar vuestro pasado y fortificaros para el porvenir. Así pues, sed pacientes, sed cristianos. Esta palabra lo resume todo. Entonces, ser pacientes es ser cristiano. Pero no vamos nos preocupar porque todavía no tenemos paciencia. No conquistamos esa paciencia. A veces decimos, perdimos la paciencia. Y no se puede perder algo que todavía no se tiene. Entonces, tenemos que practicar. Es una práctica diaria esta paciencia. Por eso es una virtud todavía que no alcanzamos. Estamos ahí, pero si no practicamos, no vamos a conquistar nunca. Tenemos que ir intentando día a día. Y este espíritu amigo que firmó ahí, a través de la mediunidad de Divaldo Franco, supimos que este espíritu amigo es Joana de Ángeles, que él reveló en una charla que ella desencarnó en 1822, su última encarnación aquí en la Tierra, como Joana Angélica en Bahía. Ella era una monja y murió en una revolución en Bahía, en Brasil, defendiendo las monjas de su convento. ¿Es convento que dice? De su convento, de los soldados que intentaban entrar ahí
y ella murió ahí. Desencarnando en esta época, luego después fue llamada a integrar el equipo que ayudó a Kardec en la codificación. Por eso ahí tiene este mensaje donde firma Espíritu Amigo, y hay otro mensaje también ahí en el Evangelio firmada por ella como Espíritu Amigo. Bueno, siguiendo ahí nuestro tema, yo traje ese de que está en el capítulo 5, esa frase donde dice: vuestros dolores en este mundo son el pago de la deuda que habéis adquirido mediante vuestras faltas pasadas. Y cuando soportadas con paciencia, os ahorran ciclos de padecimiento en la vida futura. Puede ser un poco raro pensarmos que los dolores que pasamos siempre vienen del otro, que tenemos que sufrir aquí para quedarmos felices. Y no es bien así. Es que hay esta ley de causa y efecto. Y no podemos pasar por este mundo sin estar bajo esta ley, sin cosechar la siembra que hicimos, porque es una ley divina. Y entonces, para finalizar este tema, da inicio al otro, porque todo se conecta. Yo traje también un mensaje aquí de Joana de Ángeles, el mismo Espíritu Amigo, que está en este librito Vida Feliz que Daniel leo en el inicio. Es el mensaje 72, donde ella dice lo siguiente: bendice con alegría cada oportunidad evolutiva. El dolor enfrentado con resignación disminuye en intensidad, como el dolor soportado en silencio pasa más rápido. Los sufrimientos que no merecéis no os alcanzarán nunca, como no pasaréis por la tierra en régimen de obsesión sin afrontarlos. Entonces, nada que no fuimos culpables no va a nos atingir, pero no vamos a pasar por acá como una excepción, sin esta oportunidad de rehacer de todo que hicimos de una manera equivocada, porque Dios nos da esta oportunidad. Bueno, y ahí continuamos. Ahí ya está en el segundo ítem, que es el ítem 8, el siguiente ítem que vamos a estudiar. Este ítem se llama obediencia y resignación. Es el título del ítem. Y normalmente entendemos esas dos debilidades de otra forma, o virtudes, perdón. La doctrina de Jesús, él empieza: enseña en todos sus conceptos la obediencia y la resignación, dos virtudes compañeras de la dulzura y muy activas, aunque los hombres las confunden equivocadamente con la negación del sentimiento y de la voluntad. Entonces, obedecer y resignarse, él está diciendo aquí, que no es hacer lo que no queremos. Obedecer porque tiene alguien mandando, sin que nosotros queramos, y quedar sin hacer nada, resignándome de todo que va a pasar. Y la doctrina espírita ve esas dos de otra forma. Y ella nos dice lo siguiente: la obediencia es el consentimiento da razón y la resignación es el consentimiento del corazón. Y aquí ya empezamos a ver estas dos virtudes cambiar el sentido, porque si la obediencia es el consentimiento de la razón, él está diciendo que primero tenemos que razonar, entender por qué tenemos que tener esta obediencia. Y entendiendo el por qué,
esa aceptación, esa resignación va a venir de nuestro corazón y naturalmente. Entonces, él dice lo siguiente, que fica claro a criatura que no se trata de una obediencia ciega, en que pueda ser jugada a responsabilidad de las manos de otras personas, perdón, con la clara desculpa de que otra persona nos pediu para obedecer y vamos a obedecer. No, no es eso. No es, tenemos que entender eso. Y aquí él va a decir, las aflicciones son pruebas. Aquí el libro de los espíritus, que es cuestión 740. Las aflicciones son pruebas que proporcionan al hombre ocasión de ejercer su inteligencia y de demonstrar su paciencia y su resignación a la voluntad de Dios. Entonces, primero esa inteligencia tem que estar aí, exercer essa inteligência em como a razão deste sofrimento, para de aí, entendendo isso, o porquê e extraindo este objetivo por lo qual estamos passando por isso, vamos entendendo e tendo paciência e resignação. É isso que ele disse. Então, por eso es que todavía no podemos tener estas virtudes ahí, porque todavía no las entendemos como este entendimiento razonable y después esa aceptación natural de ese entendimiento. Y entonces, en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo de 3 a 4, ele nos diz o seguinte: podemos sentir-nos felizes aun quando temos sofrimentos, porque estes nos ensinam a ser pacientes. Se temos paciência, nosso caráter se fortalece e nossa esperança aumenta. Aí decimos assim, pero quando estamos enfermos com uma enfermidade grave, não vou fazer nada, vou resignar-me porque vino isso a mim. No, vamos a la lucha, vamos a hacer todo que nos sea posible dentro de lo que existe a nos ofrecer, los médicos, los exámenes, los tratamientos. Y después que hicimos todo, si no nos curarmos, si por acaso essa enfermedade sea ablandada, pero no curada, ¿no? Este esfuerzo nuestro valió la pena, porque fuimos resignados perante essa lei. Aceitamos e luchamos, pero não quedamos aí parados, não? E aí podemos pensar quantas vezes passamos por situações difíceis que pensamos que não íamos suportar. E neste momento de tanto dolor, muchas veces lloramos, sufrimos, pero después que pasa este desafío, entendemos y vemos y nos damos cuenta que salimos de esa experiencia con mucho más fuerza do que antes. Y muchas veces pensamos que podemos dar cuenta de cosas mucho más grandes de las que passamos. Muitas vezes esse lutar não vai nos salvar esta vida material, porque a vida material é passageira. Estamos aí a curar a sanar nosso espírito. E essas dificuldades são para isso. Vão nos fortalecer para curar este espírito, para que em la próxima existência nossa estemos um pouco melhor de lo que estamos hoje. E vamos passar por menos dificuldades, porque algumas já foram superadas. E é por isso que estamos aqui.
Y es en estos momentos difíciles que Deus está con nosotros, porque a veces pensamos que Ele não está. E a veces nos perguntamos, ¿dónde está Deus? ¿Dónde está Deus en este momento que sufro? Pero es en estos momentos que Ele está cerca, más cerca, porque Ele entende este dolor que estamos passando e Ele está aí para apoiar-nos. Tanto Ele, junto com seu equipo, o equipo espiritual que está nos protegendo, nossos mentores, Jesus. E muitas vezes, como estamos tão absorvidos nesses problemas, nesses dolores, não conseguimos escuchar a voz de Deus nestes momentos. E nem tampouco sentir a presença de los amigos espirituales. Pero sepamos que son esos momentos que más eles están con nosotros. Y en el libro de los espíritus, en la pregunta 976, Kardec preguntou: ver a los espíritus que sufren no es para los espíritus buenos una causa de aflicción? En este caso, ¿qué ocurre con su felicidad, dado que ha sido perturbada? Y ellos contestan: no se trata de una aflicción, pues los espíritus buenos saben que el mal tendrá fin. Ayudan a los otros a mejorar y les tienden la mano. Esa es su ocupación, además de un goce cuando tiene éxito. Entonces, en estos momentos difíciles, siempre tenemos estos espíritus ahí, tendiéndonos la mano para nos ayudar a pasar de la mejor manera por estas pruebas que nos son presentadas aquí en este mundo. Pero, como yo dije, muchas veces no escuchamos, no sabemos escuchar en estos momentos porque estamos tan absorbidos por el dolor y en esa condición de víctimas que nos ponemos, nos preguntando dónde está Dios, yo fui dejada, nadie está para mí. No, están ahí, solo que nosotros tenemos que calmarnos, tener paciencia para conseguir escuchar esa ayuda. Bueno, en este libro que se llama Emmanuel, del Espíritu Emmanuel, por Chico Xavier, él nos dice el siguiente en el capítulo 5: cada encarnación es como si fuera un atajo en los caminos de la ascensión. Por ese motivo, el ser humano debe amar su existencia de luchas y de amarguras temporales, ya que ella significa una bendición divina. Bueno, todo lo que vamos pasar, sean cosas difíciles o cosas buenas, van pasar. São coisas passageiras, porque estamos aqui provando e espiando nossas faltas e vamos a seguir evolucionando. Então, todo é passageiro. Não tenhamos esta prisa e tenhamos paciência, porque todo vai passar. Tengamos solamente la fe en Dios y en los espíritus protectores que nos ayudan. Bueno, en este capítulo también dice que Jesús fue la encarnación de estas virtudes en la antigüedad materialista y que la antigüedad materialista despreció. Entonces Jesús tenía esta obediencia y resignación a las leyes divinas, tanto que él fue crucificado, sufrió sin tener que pasar por eso. Jesús era ya un espíritu puro, no tenía que reencarnar en este mundo de pruebas y expiaciones, pero veía un objetivo mayor en eso.
venir a dar-nos enseñanzas de cómo seguir nuestra evolución. Por eso, Él fue la encarnación de estas virtudes. Y ustedes imaginen, Jesús en la hora en frente a Pilatos, Pilatos se creyendo lo mayor, el comandante general de la Judea, y Jesús ahí escuchando, Jesús, gobernador espiritual del planeta, mucho más grande que el gobernador de la Judea, pero estaba ahí obedeciendo a las leyes divinas que él tenía que pasar esta prueba, en esta misión que él tenía. Y entonces, antes de eso, él oró y dijo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, ele compreendia exatamente lo significado desta obediência e resignação. Porque ele já tendo esta inteligência já em nível de espírito puro, já compreendia a obediência e esta resignação era natural. Não se haga mi voluntad, sino la tuya. É isso que temos que almejar. Almejar, existe? Querer alcançar um dia, pero vamos praticando, porque todavía falta mucho para estar ahí en este punto. Bueno, como ellos dijeron ahí en este capítulo que la sociedad materialista de la época, ¿no? Despreció la obediencia y la resignación que vino a enseñar Jesús. Él dice lo siguiente: la virtud de vuestra generación consiste en la actividad intelectual y su vicio radica en la indiferencia moral. Entonces, esa indiferencia moral nos impide, nos está impedindo, retrasando nuestro progreso de conquistar estas virtudes. Y en la cuestión 781 del Libro de los Espíritus, él pregunta lo siguiente: ¿es dado al hombre detener la marcha del progreso? Y los espíritus contestaron no, pero algunas veces puede obstacularizarlo. Bueno, y Kardec hizo un apunte ahí en esta cuestión, diciendo lo siguiente: el progreso es una condición de la naturaleza humana. Nadie puede oponerse a él. Cuando estas leyes se vuelven incompatibles con el progreso, las aniquila junto con todos aquellos que intentan mantenerlas. Y así será hasta que el hombre haya adaptado sus leyes a la justicia divina. Entonces, todos vamos a progresar y no va a adelantar que nadie intente obstacularizar, no aceptar, no conquistar essas virtudes de obediência e resignação. Todos vamos chegar aí. E ele não é a frase final, mas é a frase que eu puse de final deste item, onde ele disse o seguinte: toda resistência orgulhosa haverá de ceder tarde ou temprano. Não vai adelantar com esse orgulho, não aceitar e obedecer a essas leis divinas, porque eles dizem, não, que toda resistência orgulhosa vai ceder. E para ilustrar esta frase tão linda, eu trago aqui passagem deste livro, Pablo e Esteban, de Emmanuel, por Chico Xavier, passagem onde Saulo de Tarso, doutor de la ley, iba en el camino de Damasco
y tuvo su encuentro con Jesús. Saulo en esta época perseguía a los cristianos y los castigaba cruelmente. Y entonces, viendo a Jesús en el camino de Damasco por donde él pasaba, con la luz tan grande que venía de ese espíritu puro, Saulo se cayó de rodillas. Y esta caída él no percibió. Ele só foi perceber que estava de rodillas delante de este espíritu algum tempo depois. E então Jesus lhe pergunta: Saulo, por que me persigues? E nesse momento ele não entendia porque ele estava ali, um doutor da lei, de rodillas delante de uma luz tão forte que era quase incontrolável para ele levantar-se, poder levantar-se. E ele quedava pensando que significado era esse, não? E então, tem um passagem aqui que eu anotei. Ele notou que Jesus se aproximava. O maestro tocou os ombros com ternura, dizendo com inflexão paternal: não te opongas a los aguijones. Saulo compreendeu que forças profundas lo compeliam a cada momento e em qualquer parte a la meditação de novas enseñanzas. Desde aí, hubo um cambio en él. Y entonces, voy a pedir permiso aquí para leer un pedacito de la narrativa de Emmanuel acerca de esta escena ahí, donde le dice: se diría que el apasionado rabino de Jerusalén había sido herido de muerte. Exprimiendo ese lloro en un momento de desmoronamiento de todos los principios que conformaran su espíritu y lo orientaran. Hasta entonces en la vida, un torrente de lágrimas impetuosas lavaba su corazón. Quiso hablar, penitenciarse, expresar sus interminables desilusiones al Mesías de Nazaret, pero la contrición sincera del espíritu arrepentido y dilacerado embargaba su voz. De ahora en adelante necesitaba reformar el patrimonio de los pensamientos más íntimos en la visión del Jesús resucitado. Entonces, hasta Pablo, con su orgullo de doctor de la ley, tuvo que, como dijo Jesús, no te opongas a los aguijones, ceder y dejar ese orgullo para abrazar el cristianismo. Y de ahí en adelante, él se tornó un apóstol de Cristo. También los recomiendo mucho la lectura de este libro. Tenemos en nuestra página web para bajar en PDF a quien quiera en español. Es muy lindo este libro. Nos hace llorar en muchos puntos. Bueno. Y ahí, para terminar, aquí está en el libro El Consolador por el Espíritu de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, donde algunas personas hacían preguntas a Emmanuel y él contestaba. Y en la pregunta 243, preguntaron: todos los espíritus que pasaron por la tierra tuvieron las mismas características evolutivas en lo que se refiere al problema del dolor. Y Emmanuel contestó: todas las entidades encarnadas en el orbe terrestre son espíritus que se rescatan o aprenden en las experiencias humanas después de las caídas del pasado, con excepción de Jesucristo, fundamento de toda la verdad,
en este mundo, cuya evolución se verificó en línea recta hacia Dios, y en cuyas manos angélicas reposa el gobierno espiritual del planeta desde... Perdón, me perdí aquí. Pasé una página. Desde sus inicios. Entonces, aprovechemos, ¿no? Para vivir estas enseñanzas dejadas por Jesús, porque tenemos este guión que Él nos dejó para que practiquemos estas virtudes, la paciencia, la obediencia, la resignación, porque solamente con mucha práctica vamos a conseguir conquistar estas virtudes. Muchas veces vamos pasar por nuestras pruebas y no vamos a alcanzar toda esta amplitud evangélica que Jesús nos enseña, pero seguimos adelante. Oremos, nos acordando que tenemos nuestros compañeros espirituales, nuestros protectores que nos dan la mano. Y oremos para que ellos nos ayuden a tener esta fuerza en estos momentos, para que consigamos superarlos. Muchas gracias a todos que nos acompañan por internet. Muchas gracias acá a los presentes. Ahora vamos a tener nuestra oración final. Informo que a todos que están conectados que luego após la oración final, vamos desconectar a los que están ahí y porque aquí en la casa vamos a tener el pase que va a ser aplicado por los medios que aquí se encuentran. ¿Ok? Entonces vamos a hacer nuestra oración final y los invito. Voy a hacer mi oración y luego hacer el Padre Nuestro que Emmanuel psicografió por la mediunidad de Chico Xavier. Agradecemos, Maestro Jesús, por las enseñanzas nos traídas hoy aquí. Gracias a los mentores de esta casa que nos acompañaron en esta charla, que nos intuíram y nos apoyaram y siempre nos dan fuerzas para continuar. Agradecemos también a nuestros amigos espirituales que vinieron también asistir a la charla y están aquí con nosotros. Gracias a todos y oremos el Padre Nuestro de Emmanuel. Padre nuestro que estás en todas partes, bendito sea tu nombre, en alabanza de todas las criaturas. Venga a nosotros tu reino de amor y sabiduría. Hágase tu voluntad por encima de nuestros deseos, tanto en la tierra como en los círculos espirituales. El pan del cuerpo y del espíritu, danos hoy. Perdona nuestras deudas, enseñándonos a perdonar a nuestros deudores con el olvido del mal. No nos dejes caer bajo los golpes de la tentación de nuestra propia inferioridad. Líbranos del mal que aún reside en nosotros, porque solo en ti brilla la luz eterna del reino y el poder de gloria y de paz, de justicia y de amor, para siempre. Que así sea, gracias a Dios.